Literatura del romanticismo en Colombia y la crónica. El romanticismo en Colombia se dio en el siglo XIX. En los países latinoamericanos sucedía por la necesidad de cada país, pero en Colombia se dio por la influencia de los franceses liberales. El romanticismo en Colombia se manifiesta en los géneros narrativo y lírico, y fue una respuesta a sus tradiciones de la época. La primera corriente romántica, entre 1830 y 1861, coincide con los movimientos de la liberación nacional, se ejerce la exaltación de la patria, el nacionalismo y la afirmación de los valores cívicos. En la segunda corriente romántica, entre 1860 y 1880, coincide con la organización del Estado Nacional. La poesía se ve menos y es menos gustada. Se plantea una estética menos comprometida y desinteresada. Características del romanticismo. Predomina el sentimiento sobre la razón. El pasado es percibido y recordado con nostalgia. Aquello que es bello es verdadero. Hay un culto por el genio y la individualidad. Énfasis en la búsqueda de libertad manifestada en todos los campos de desarrollo humano. Lenguaje romántico y poético, fantasioso y alejado de la realidad, idealista y a veces pesimista. Temas del romanticismo. El paisaje. El hombre romántico adapta el paisaje a sus sentimientos. Para algunos autores, esta temática es la que justifica la idea de la existencia del romanticismo en Colombia, ya que los autores europeos hablaban de la vuelta a la vida natural y su belleza. El nacionalismo. El romanticismo en Colombia se encargó de exaltar todo aquello que fuese nacional y popular. Los personajes de las obras eran creados teniendo en cuenta fragmentos del folclore y las expresiones culturales colombianas. Vida y muerte. Se trata de un dilema entre la vida y la muerte. El hombre tiene una vida con un destino ajeno a su voluntad. Autores representativos. Rafael Pombo, de 1833 a 1912. Presidente de la República Granadina en 1861. Nació en Colombia, dedicó su vida a la literatura, fue un poeta muy importante en el movimiento romántico. La poesía infantil fue su pasión durante toda su vida y gracias a esto escribió grandes obras importantes en todo el continente. Algunas de sus obras importantes son La pobre viejecita, Simón el bobito, El gato bandido y El renacuajo paseador. José Eusebio Caro, escritor y político colombiano, considerado el mayor poeta del primer romanticismo nacional, pero fue fundamentalmente un poeta lírico romántico, que vivió en constante inquietud, en continua rectificación ideológica, y murió joven como tantos otros románticos. Algunas de sus obras importantes son El huérfano sobre el cadáver, Desesperación, Mi juventud después de 20 años, Aparición, El pobre, En unas bodas, La capa rota. Jorge Isaacs, 1837 a 1895. Nació en Santiago de Chile. Es el autor de la obra más importante del movimiento romántico en Colombia, La María. Fue el hijo de un judío inglés de origen jamaiquino, casado con la hija de un oficial de la Marina en España. Su padre era el dueño de la hacienda El Paraíso, espacio donde se desarrolla La María. Algunas de sus obras importantes son María, Mayo, Elvira Silbo, Alocución y Mi patria. Julio Arboleda. El trabajo poético de Julio Arboleda estuvo enmarcado dentro del movimiento del romanticismo. Sus versos se caracterizaron por el uso de un lenguaje culto y preciso. Los poemas de este autor fueron expresivos y reflejaron sensibilidad. Algunas de sus obras importantes son A la mudanza de la fortuna, Infeliz del que busca, Resto del bosque inmemorial, Gonzalo de Loyola, obra lírica y poemas desconocidos. Principales géneros del romanticismo latinoamericano. El cuento se presentó en tres formas. El cuento costumbrista, en el cual se describen ambientes y condiciones humanas. En el cuento sentimental, en el cual se revela un idealismo exagerado.
basado en el convencimiento de un único amor, y el cuento fantástico que da verosimilitud a sucesos sobrenaturales. La novela se clasifican en novelas históricas que evocaban las épocas de la conquista y de la colonia, novelas sentimentales, cuya temática estaba enmarcada por la naturaleza, que actuaba como protectora de los enamorados, novelas costumbristas, que se caracterizaron por una sucesión de escenas populares y domésticas. El folletín. Los autores manejaron los recursos de la narración tradicional. Fue utilizado por los autores pertenecientes a la cultura del libro, quienes publicaron por entregas, en periódicos de la época, sus posiciones políticas y sus creaciones. La poesía. Expresó la subjetividad, el amor, la angustia existencial, rechazó toda norma y sustituyó formas clásicas como el soneto y la egloga por otras estructuras menos rígidas. Conclusión. Podemos concluir que el romanticismo en Colombia fue un movimiento en el cual al principio la poesía era el principal género literario, un movimiento que buscaba la libertad, un movimiento que se basaba en lo real. La época del romanticismo era una época en la cual los sentimientos iban primero, fantasiosa, la literatura era nefelibata. La crónica es un género narrativo contemporáneo, es una combinación entre el periodismo y la literatura. En la crónica literaria se ve una serie de episodios reales o imaginarios, pero enmarcados en sucesos reales. La crónica es un tipo de narración que presenta los eventos en forma cronológica e intenta ser lo más explicativa y objetiva posible respecto a un tema sobre el que se narra. La crónica narra los hechos de forma consecutiva para transmitir el mensaje a quien lo lee. Se puede hacer crónicas cortas sobre una película, un acontecimiento histórico, un libro, un hecho en particular. La crónica hace referencia al lugar y a la hora, para así ubicar al lector espacial y temporalmente. Características de la crónica. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Además de narrar la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. Se utiliza descripciones para ambientar al lector. Cuenta un acontecimiento de interés colectivo. Énfasis en el cómo sucedieron las cosas. Usa un lenguaje sencillo y claro. Es una interpretación subjetiva a los hechos ocurridos contados desde el lugar en el que se producen y con una amplificación clara de su cronología. Función crónica. Sirve como fuente de consulta para los historiadores. Deja constancia de un suceso acontecido. Relatar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación valorativa de las mismas. Tipos de crónicas. Informativa. La crónica informativa es un género periodístico que consiste en un relato hecho de manera secuencial y pormenorizada de acontecimientos noticiosos de interés colectivo. Opinativa, en la que el cronista informa y opina simultáneamente. Interpretativa, a que se ofrecen los datos informativos esenciales, pero sobre todo interpretaciones y juicios del cronista. Conclusión. La crónica es un relato en la que se cuentan hechos que vimos o que nos sucedieron. Es una historia que debe tener fechas y horas para así poder hacer que el lector se pueda ubicar. Tiene que ser descriptiva para que el lector imagine los escenarios.